Gobierno Nacional extiende el vale digital durante todo el mes de octubre para seguir garantizando el bienestar de la población afectada por la pandemia del COVID-19. Este beneficio se le otorgará a los panameños que cumplan con la responsabilidad y los criterios establecidos. El Gobierno Nacional le cumple al país. Gobierno Nacional. Saludos amigos, tengan todos un excelente día, siendo las 9:04. Nos aprestamos a dar inicio al espacio de 60 minutos, noticias y comentarios con Mario Luis Ríos, en la compañía en los controles de don Roberto Méndez, el mejor instructor de motor fuera de borda del INADE, en esta mañana del sábado 14 de octubre. Y hoy a partir de las 11 de la mañana con 26 minutos se podrá observar el eclipse solar anular en el país. Después de 18 años del último acontecimiento similar que se diera en torno a esto. ¿Qué es un eclipse solar anular? Este es cuando la luna se interpone entre el sol y el planeta Tierra y cubre, provocando aquello que le llaman un anillo de fuego, que es lo único que usted va a presenciar del sol. Pero la recomendación inteligente, sabia y oportuna es que no se trate de hacer el inteligente para mirar el eclipse de frente o ponerse estos lentes solares, esos que venden los buhoneros por ahí. No. Si usted no quiere tener severas quemaduras en la vista, no haga semejante tontería. Mejor consígase un vidrio de los que utilizan los soldadores. Esos son los apropiados. La máscara completa si es posible. Póngase el casco si usted quiere. Pero esos vidrios que utilizan los trabajadores de la herrería, de la soldadura, son los únicos que pueden usted utilizar en un momento determinado. Por eso no corra el riesgo de quedar ciego. Y también olvídese de aquella leyenda urbana que dice don Roberto y que dice que si una mujer embarazada observa el eclipse va a salir el niño veteado con lunares y cuanta tontería inventa don Roberto. Oiga, don Mario, buenos días a toda la audiencia. ¿Y qué hacemos con los terraplanistas, don Mario? La tierra es plana, usted sabe. Sí. Eso lo ha visto Pedro, Pablo, Juan, inclusive Nicolás de Cusa antes de Copérnico y Galileo, pero la tierra es plana, don Mario. Así mismo es. Óigame, así que ya está dadas las recomendaciones. Olvídese de esas locuras. Ayer me preguntaba una persona con un grado, que yo pensaba, un grado bastante elevado de inteligencia, pero descubrí que la inteligencia solamente es a través de un cartón que otorga la universidad. Solamente ahí se queda esa inteligencia. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Dice, no, que yo le dije a mi señora que no mirara el eclipse porque si no la criatura que viene en camino va a salir así con lunares, esos oscuros, rojos. ¿Hay fantasmas aquí? Ahí se está moviendo la silla solo para aquellos oyentes que están siguiéndonos en este momento. Aquí las sillas en la mesa principal se están moviendo solas. La puerta se cerró. Ustedes escucharon un ruido. Bueno, eso fue la losa que se levantó y bajó. Aquí pueden suceder muchas cosas, pero no le tenga miedo a nada. Usted viva tranquilo. Hay que tenerle miedo a los vivos, no a los muertos. Los muertos ya descansan en la paz eterna y ya no están pasando páramo con pagar la luz, que si se va el agua, que los torrenciales aguaceros, que esta calle inhóspita, hostil, la ciudad de David, en cuanto al sistema de drenaje. ¿En qué habrá quedado aquello de un trabajo millonario, un contrato que hizo el gobierno del señor Juan Carlos Varela, casi iniciando el periodo? Creo que llevaba como un año en el puesto como presidente, cuando se inició o que se hizo el contrato para el famoso alcantarillado de la ciudad de David, y que nadie da respuesta de eso. Yo le pregunto a cualquier autoridad, bueno, a todo el mundo no le he preguntado, pero la mayoría de los que le he preguntado no dicen nada. Abrieron un sinnúmero de vías en la ciudad de David, hicieron estragos, habían incluso hasta familias que no podían entrar a sus casas porque habían
metido las maquinarias para instalar, primero, unas tuberías que no eran las adecuadas. Eso lo dijimos en su momento, me tildaron de loco, que yo no sabía nada de eso. Y le digo yo, óyeme, esto es elemental. Elemental, estas tuberías van a llevar una carga de los tanques sépticos y esto va a ir en aumento a medida que va avanzando hacia el sur por el tema del declive, por la posición geográfica que obviamente viene de las partes altas hacia abajo para estar en el nivel de las colectoras, que estuvo contemplado en el sector de Loma Colorada pegado a los manglares. Ahí va a ser esto, no sé si estará esa obra ahí. Le mentiría si le digo que no está. Lo cierto es que elemental colocar unas tuberías adecuadas para eso. No, decidieron poner, creo que eran unas tuberías de PVC, imagínense qué bárbaro. Unas tuberías que pesaban, creo que era de 10 pulgadas y así sucesivamente, pero a cierta distancia tenían que cambiar el grosor. En su momento, cuando nosotros vimos semejante golazo que estaban metiendo esta empresa, lo advertimos en otros medios de comunicación también, en otros escenarios, incluso hasta en la misma Cámara de Comercio, que asistimos a una conferencia que había ahí con esta empresa y le planteamos con evidencia, yo sin ser ni ingeniero, ni arquitecto, ni nada que tenga que ver con esto, pero el sentido común que contamos nos indica o nos indicó en ese momento que dichas tuberías no eran las apropiadas. Para eso existen otras que son de polietileno, que tienen la base y que tienen un grosor específico para resistir la carga de lo que ya le mencioné anteriormente, de las aguas negras, porque la idea es eliminar, o era la idea de eliminar, los tanques sépticos en todas las casas de la ciudad de David, para que de esta manera se pudiese dar un control sanitario. Obviamente, no sé si tendría algo que ver algunas empresas que tienen que ver con este sistema de limpieza de los tanques. Lo cierto fue que se asesoraron mal, y estaba frente a la institución del IDAN, que es la institución la cual se hizo el contrato por ser el sistema de alcantarillados y agua y demás que tiene que ver la responsabilidad del IDAN. En su momento el director de esta entidad nos dijo que no, que esas tuberías eran las indicadas, y me lo discutió pero con tanta vehemencia que casi me convence. Pero yo le dije, no señor, esto no es, y el mismo proyecto se estaba iniciando en Boquete y de forma similar en Puerto Armuelles. ¿Qué resulta? Se dio un movimiento telúrico de baja intensidad, yo creo que si acaso llegó a 4 grados, rayando los 5 grados en escala Richter. ¿Y qué resulta? Se rajaron las famosas tuberías en Puerto Armuelles y en Boquete quedaron descuadernadas, para darle un término elegante. O sea que se movieron de donde estaban, se despegaron. ¿Por qué? Por las tuberías malas, de la mala calidad que habían puesto. Pero esto, como era un supuesto negocio, que no sé quién sería el beneficiado, pero de por medio varios millones de dólares, y la empresa seguía siendo de la suya, hasta que un día se declara en quiebra. Estas eran 2 empresas que se habían aliado para llevar al frente este trabajo. Una que era la responsable de iniciar todas las obras, y la otra era la garantía de que la primera cumpliera. Lo cierto es que la primera se declaró en quiebra cuando no era así, pero ya había cobrado un par de billetitos por delante, arrancó, cogió vuelo y desapareció. El gerente de esa empresa, de origen venezolano, unos días antes que sucediera eso, me lo encontré en un lugar de la ciudad de David, en un hotel, coincidencialmente, y le pregunté de la obra y me dijo que todo iba perfecto, que no había ningún problema. Y le pregunté sobre los salarios, que si estaban todos contemplados para pagar como estaban exigiendo los trabajadores en ese momento, que tenían ya algunas quincenas atrasadas. Me dijo que no había ningún problema, que toda la plata estaba ahí, pero no dijo qué plata, ni dónde estaba instalada, guardadita, ya la había cobrado, y cogió vuelo y desapareció, porque ya nosotros habíamos hecho una investigación y también habíamos contactado a otras personas conocedoras del tema y nos habían advertido que el señor
pues tenía fama de hacer esas artimañas en otros lugares. Y obviamente nuestra ciudad no escapó a la habilidad de este personaje. Yo no sé si esto tendría algún seguro, alguna garantía, algo que protegiera la inversión. Lo cierto es que hay un silencio total en torno a esta obra y ojalá que para el próximo sábado, en esta semana, lo que transcurre los días, podamos contactar a algunas de las personas que pudiesen dar algunas luces al respecto. Porque es preocupante, y esto lo traigo a colación, es por ver que con unos aguaceros que caen en la ciudad de David, esto queda convertido en unas lagunas terribles que afecta a toda la ciudad. Afecta al transporte, afecta a las personas de a pie, afecta a los comercios y en fin, es una afectación general. ¿Por qué? Porque la contemplación del sistema de alcantarillado, el trabajo que se iba a hacer para las aguas negras, también estaba contemplado hacer limpieza en todo el alcantarillado que tiene la ciudad de David, que fue construido por allá por los años 50, pero tenía un diámetro, o cuenta todavía con un diámetro, que era para aquel momento, para aquella población que con suerte en la ciudad de David podrían vivir en ese entonces unas 20,000 personas, con suerte. Pero se ha ido multiplicando el crecimiento vertiginoso de nuestra ciudad, ha exigido que ese sistema sea abolido, reemplazado por otro que sea de mayor diámetro. Obviamente, la cultura de nuestro pueblo tampoco va de la mano con un progreso civilizado. ¿Por qué? Porque usted ve por doquier gente tirando basura. ¿Y dónde va cuando caen los aguaceros? A la alcantarilla. Ahí cae toda la basura. Y ahí se producen los tranques, se obstaculiza esa agua sucia y produce las inundaciones. Don Roberto, ¿cuántas veces usted ha tenido que pasar por esta situación difícil y poco sanitaria? Don Mario, prácticamente todos los días. Usted sabe, nosotros estamos en la calle todos los días, tenemos que desplazarnos a trabajar, a dar clases y todo. Y triste y lamentable observar una que parece a veces Venecia. Es correcto. Y entonces usted puede observar que dentro de todas estas corrientes de agua que van, hay basura. Exactamente. Eso es porque la cultura de nuestro pueblo todavía no han aprendido que hay cestos para la basura o tanque para la basura o depósito para la basura, como usted le quiera poner, y prefieren tirar todo en la calle. En una ocasión estaba por ahí por el Parque de Cervantes haciendo una diligencia, tuve que dejar el auto como a 3 cuadras porque no hay dónde estacionarse, que ese es otro problema, porque debiera habilitarse ya un sistema de estacionamientos que sea electrónico, algo que vaya de la mano con la modernidad y no tengan que estar poniendo a personas caminando por ahí verificando si el aparato que registra su estacionamiento está actualizado, que si sirve o que no sirve, o mirando si usted tiene el sticker. No, deje eso, hay que estar más actualizado. Por lo tanto, ojalá que a alguien se le ocurra en la alcaldía de David habilitar que con el pago de la placa vaya incorporado mínimo unos $10 para los estacionamientos en la ciudad de David. ¿Por qué? Porque usted ve que hay personas que son tan irresponsables que trabajan en Renacimiento o trabajan en Boquete o trabajan en Tolé, por decir nombres, y dejan los vehículos estacionados, ya sea en estacionamientos privados de los supermercados o bien en cualquier calle para que otras personas se lo cuiden mientras que ellos están trabajando o en alguna diligencia. Que esto es todos los días. A mí me llama poderosamente la atención que hay algunos locales comerciales que están con las puertas cerradas a las 6:30 de la mañana y usted pasa y enfrente hay 20 automóviles estacionados. Eso usted lo ve. Y usted se pregunta, bueno, ¿y es que habrá alguna reunión aquí? Y usted mira alrededor, no hay ningún edificio, ningún hotel, no hay nada, ni vivienda, todo es área comercial. Entonces, ¿dónde están los dueños de esos vehículos? Tranquilo, lo dejan ahí, lo estacionan ahí, afectando la visibilidad porque lo estacionan casi pegado a las esquinas, que uno tiene que, con el vehículo que uno carga, uno tiene que adentrarse prácticamente la mitad del vehículo para poder tener una visibilidad adecuada, porque estos inteligentes
conductores de los otros vehículos que ya le hice mención, pues los estacionan ahí y se van. Esto usted lo ve mucho en la avenida Domingo Díaz, en la plaza de los estacionamientos de Romero, de la calle F Sur, lo mismo que del Super 99, que está también ahí en la F Sur, lo mismo usted lo ve en Federal Mall, aunque esos son, ya le dije, estacionamientos privados, pero igualmente obstaculizan la llegada de los propios clientes de estos centros. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que no han abierto el supermercado, no han llegado ni siquiera los empleados y ya usted ve 20, 30 vehículos? ¿Y dónde están esos dueños de esos carros? Lo dejaron ahí y se fueron a trabajar en otro vehículo, a lo mejor de una institución del Estado o una empresa privada que andan en un busito y los lleva todos juntos, pero entonces dejan los carros ahí para que otros se los cuiden y de esta forma también estorban el progreso de los negocios y también a las personas que van a los mismos. Así que hay que tener un poquito más de educación, de ser posible, cómo hace falta que vuelvan a nacer para ver si reciben una enseñanza adecuada, porque no hay cultura tirando basura en las calles, gritando, vociferando en una avenida. Se ha perdido la tolerancia, el sentido común ya no existe. Vivimos en un pueblo casi salvaje. No hay una educación vial. Usted ve que hay algunas personas que está empezando a llover y están con ganas de cruzar una calle. Nadie se digna estacionar el vehículo y hacerle señas para que pasen los peatones de un lado al otro. No, les da igual. Y si hay un charco en medio de los dos, pasan a velocidad para que queden pringadas estas personas. ¿Hasta dónde hemos llegado? Esto no puede ser así. Tenemos que ponernos en el lugar de las personas que están en las calles esperando cruzar, o bien por la cercanía de la lluvia, o bien por la inclemencia de los rayos ultravioletas del astro rey, el sol. Así que pónganse un poquito de conciencia. Por ahí yo tengo siempre un eslogan, pero no se lo voy a decir de estos conductores, porque la verdad que puedo herir susceptibilidades a algunos que no saben conducirse y que mejor es que se queden en su casa o que anden a pies para que aprendan las inclemencias, las peripecias que tienen que sufrir muchas personas. Por otro lado están los ciclistas que son fanáticos de hacer deporte. No hay nada malo en hacer deporte. El problema es dónde van a hacer el deporte, a qué horas van a hacer deporte. Habiendo lugares que bien pudieran trasladarse, ya sea en el aeropuerto, en la antigua pista de carrera cuando existían las carreras de autos que se hacían en este lugar, que eran muy atractivas, llevaba mucho público. Bueno, ahí hay unas calles que se mantienen, que le hacen una circunferencia a la propiedad del aeropuerto. En ese lugar pueden ir los fines de semana o en la tarde, cuando estaba fresca la tarde, y hacen su ejercicio. Pero ¿por qué utilizar las vías más congestionadas, más peligrosas, que es como la calle ampliada de Boquete David, o David Boquete, como usted quiera llamarle? Usted ve el montón de yeyecitos y yeyecitas, porque la mayoría son yeyecitos y yeyecitas. ¿Por qué? Porque ninguno anda en un vehículo Datsun, estos vehículos de los años 70, 80, no, son puras camionetas ultra lujosas. ¿Ah? Y usted ve a estos yeyecitos que de repente lo hacen el ejercicio para mantenerse, ¿cómo le llaman? Fit, en forma, ¿no? Pero ¿a costa de qué? Ya muchos de ellos han quedado bajo la rueda, pero no aprenden, no usan el chaleco con la cinta reflexiva, no usan casco, no tienen luces, manejan desordenadamente por el centro de la calle, van conversando como 15 o 20 conversando, estupideces la gran mayoría de las veces porque no son nada de sentido común. Óyeme, ¿qué les cuesta irse al aeropuerto? Allá pedaleen, correteen aviones, lo que quieran, pero no hagan lo que están haciendo. Muchos van a trabajar en su bicicleta, eso está muy bien. Estos usted los diferencia automáticamente. ¿Por qué? Porque el que va a trabajar lleva una mochila, lleva un pantalón de jean, lleva sus botas y algún casco, de ser posible, de ciclista o de construcción en algunos casos. Sin embargo, los que van a hacer, entre comillas, ejercicios, los yeyecitos y yeyecitas, pues sencillamente van con unos pantalones de estos licras apretados y unas zapatillas más caras que la bicicleta, y usted lo ve manejando tranquilamente, estorbando por las calles de la ciudad de David. Hay momentos y lugares para todo.
Nosotros aquí no tenemos un espacio destinado exclusivamente a la bicicleta. Se está haciendo el Pameda, el parque que ha tenido un sinnúmero de dificultades por temas de pandemia, temas de presupuesto, y que es regentado por el municipio de David. Ahí en Pameda, en el parque que está, las instalaciones están a un costado del IFARU frente al Meduca, pues ahí hay un espacio que programadamente hizo el alcalde anterior, Francisco Vigil, para que se construyera una ciclovía, un espacio para que hicieran ejercicios con bicicleta, algunos a pie, qué sé yo. Pero todavía lastimosamente no se han concluido las obras. Ese es el lugar indicado, pero no las vías principales congestionadas, donde vienen camiones, vienen autobuses, la gente apurada para llegar a tiempo a su trabajo, y no lo pueden hacer porque se encuentran con estos niños y niñas pues montados en bicicleta, paseando como si estuviesen en el patio de su casa, arriesgando la vida y poniendo en peligro al conductor o a la conductora que venga en ese momento por el mismo. O sea, no hay sentido común. ¿Ah? Vivimos, por eso dije, en un país casi salvaje. Aquí impera la ley de la jungla. Y eso no puede ser. Volvemos en breve. El Gobierno Nacional extiende el vale digital durante todo el mes de octubre para seguir garantizando el bienestar de la población afectada por la pandemia del COVID-19. Este beneficio se le otorgará a los panameños que cumplan con la responsabilidad y los criterios establecidos. El Gobierno Nacional le cumple al país. Gobierno Nacional. Con la nueva ley de intereses preferenciales, se dinamiza la construcción, se generan más empleos y las familias logran cumplir los sueños de tener su casa propia. Panamá sigue creciendo. Bien, estamos de vuelta a las 9 de la mañana con 26 minutos. 9 con 26 minutos. Bueno, el gobierno nacional hizo una serie de modificaciones en el contrato minero y por lo tanto ha surgido nuevos comentarios en relación a esto. Lo cierto es que existen todavía algunas inquietudes en torno al monto de lo solicitado y que esto obviamente provoca otra vez el inicio de discusiones. Es por ello que todavía el tema se mantiene, pero la minera sigue trabajando. La minera sigue trabajando como si nada, a pesar de que están suspendidos los contratos o las negociaciones. Es por ello que en torno a esto hay que tener mucha suspicacia y no caer en el error de comentar sin conocer, de decir cosas que aún no han sucedido, como algunas personas que tienden a informar desinformando, porque hay muchas, pero muchísimas noticias falsas que están rodando, y ahora con el conflicto de Hamas contra los israelitas, pues todavía siguen sacando. Imagínense que ayer me decía otro brillante, me decía que cómo era posible que este grupo estuviese decapitando niños y hacían mil cosas. Digo yo, ¿eso está comprobado, esa información? No. Hoy escuchaba diferentes estaciones de radio, entre esas Francia y la radio de Francia. Estaba escuchando también a La Voz de América y otras estaciones de radio, porque yo no me centro en una. Yo busco diferentes para ver en qué hay coincidencia y en qué no, en qué hay objetividad, para tener mis propias conclusiones. Es que resulta que hasta los mismos estadounidenses decían que ellos no reconocían dicha información que ha corrido y que ponen en duda la veracidad de la misma.
porque hasta donde han llegado los servicios secretos no han determinado que esto se esté dando, para que tengan ustedes una idea de la cantidad de noticias falsas que están circulando, igual que en el conflicto, como le dije, de Rusia, que está haciendo la limpieza de los nazis en el territorio del dictador Zelensky, Ucrania, en la cual también sale un sinnúmero de noticias que no son ciertas. Es por ello que siempre le pedimos a ustedes que tengan un poquito de cuidado en lo que está sucediendo. Por otro lado, en cuanto al torneo electoral que se avecina, estamos viendo acá una noticia que llama la atención, que dice que el partido Realizando Metas es el único colectivo que semanalmente registra algún aumento en la membresía, según los informes de las cifras del Tribunal Electoral. De junio a la fecha han aumentado 28.683 nuevos miembros para pasar a contar en total 258.440 militantes. En tanto, Cambio Democrático ha perdido 18.622 adherentes y ahora queda con 284.420. Esto lo ubica, obviamente, en segundo lugar, ya que los panameñistas también han sufrido una fuga considerable de adherentes. Han perdido 8.466 adherentes los panameñistas y ahora quedan en 240.220, es decir, por debajo de Cambio Democrático. En el PRD se han retirado del PRD 19.465 miembros. Ahora cuenta en total con 728.040 miembros. Siguen siendo los que cuentan con mayor membresía. En tanto, el partido Molirena cuenta con 82.903. El movimiento Otro Camino tiene 37.474 miembros. Alianza 25.467. Alternativa Independiente Social tiene 22.559. Los populares 20.636. Aquí hay algo que no sé, pero me hace ruido. La cantidad de adherentes que tiene el partido Otro Camino me parece que era la cantidad que tenía Frenadeso. ¿Ustedes se acuerdan de ese partido? No ha podido subir la loma por 1001 estrategias. No sé si son artimañas o es lo legal por parte del Tribunal Electoral. Ellos no han podido inscribir al partido, pero sin embargo tienen a la profesora Gordon como una de las figuras que tiene más votos que muchos de estos partidos. Ella solita simboliza más fuerza, por ejemplo, que el partido Otro Camino, que el partido Alianza, los dos juntos, que los Molirena y que los populares, también obviamente el país. La sumatoria de estos partidos, yo creo que la profesora Gordón tiene esa cantidad. Imagínense, y estos son partidos organizados y con financiamiento que cuentan con todo ello. Así que imagínense cómo es eso. Voy al cambio y vengo. El gobierno nacional extiende el vale digital durante todo el mes de octubre para seguir garantizando el bienestar de la población afectada por la pandemia del COVID-19. Este beneficio se le otorgará a los panameños que cumplan con la responsabilidad y los criterios establecidos. El gobierno nacional le cumple al país. Gobierno Nacional. Con la nueva ley de intereses preferenciales, se dinamiza la construcción, se generan más empleos y las familias logran cumplir los sueños de tener su casa propia. Panamá sigue creciendo.
Estamos de vuelta. Estamos de vuelta. Óigame, qué mensajes más estrambóticos que nos hacen llegar acá. Lo cierto es que, como le estaba comentando hace un momento, el tema de los partidos políticos es un tema que llama a caldear los ánimos en algunas ocasiones. Mucho se habla de los partidos que no repiten en los certámenes electorales. Sin embargo, en encuestas que hacen, yo no sé si llamarles encuestas brujas o encuestas inventadas o financiadas o pagando para que el que paga, como dice un viejo adagio, el que paga baila la música que él exige. Así que no me extrañaría para nada que algunos de estos candidatos y partidos políticos financien algunas personas o incluso hasta las mismas encuestadoras, que no conozco ni los nombres de estas porque tienen unos nombres rimbombantes, ellos estén pagando para que pongan a sus figuras, a sus candidatos como de punteros o que van ganando simpatía meses con meses y van subiendo y subiendo. No me llama la atención para nada porque para los trucos ahí están habilidosos los asesores internacionales que traen a nuestro país. Muchos de estos asesores han enterrado a figuras justamente por ese concepto, incluso aquella campaña sucia que en días pasados un miembro del partido en compañía, gran amigo del señor Martinelli en su momento, como fue el señor griego, de origen griego, Papadimitriou, reconoció que había destruido a mucha gente con esas campañas sucias, difamatorias y que todas eran falsas y que él podría volverlas a hacer. Imagínense, un personaje que reconoce lo sucio que ha sido y todavía se da el tupé de amenazar que volverá a hacerlo si le da la gana o si alguien le financia, me imagino. Esto es digno de ser llamado a que dé una declaración ya de corte legal. Me parece a mí, en un país civilizado debe existir eso. Yo ni siquiera me cruzaría por la mente hablar mal de una figura si yo no conozco los antecedentes, si yo no sé si eso es cierto. Aparte que si es cierto, y a mí, en lo personal, no es tema que me incumba, porque de repente le está haciendo eso allá por motivos diferentes, yo no tendría por qué estar difamando. Para eso están los llamados a poner orden, la justicia. Si usted tiene algo en contra de una persona que usted sabe que ha cometido un delito, pues ahí están las oficinas del Ministerio Público. Usted puede ir allá, ponga la denuncia, pero no se encargue de difamar, ni de difundir, ni de multiplicar información falsa. Ese es un error que tenemos muy arraigados, y no solamente aquí en Panamá, en todo el mundo, a través de este aparato llamado teléfono celular o móvil, como le llaman en España y otros lugares. Este es un arma de doble filo. Por ejemplo, nosotros lo utilizamos para las noticias, para enviar algún tipo de mensaje, algo que sea positivo. Sin embargo, hay otras personas que lo utilizan como medio para destruir la honra de muchos otros seres humanos. O para el bochinche, pues, si usted quiere que lo hablemos más simple. Hay personas que se dedican, por otro lado también, a jugar muñequitos y cuanta tontería han inventado en estos teléfonos. Pero el teléfono es un arma de doble filo, por eso le digo, hay que tener mucho cuidado. Hay quienes se la pasan reenviando mensajes de organismos o esto. Imagínense, aquí apareció uno que quería hacer una aclaración, dice, porque la sede de él no está en Panamá. Hasta se me olvidó cómo es el nombre de esta organización. No es Foco, es el otro, ¿cómo se llama? Que andaba en la misma onda de estar difamando y criticando y subiendo a las redes mil y una cosas. Y con qué orgullo mandó una nota para decir que su sede estaba en Washington.
como si eso, es decir, estaba en el cielo con Dios, conversando, ¿no? Aquí tengo, eso se llama Claramente Panamá. Hizo un comunicado oficial y le voy a leer lo que dijo en uno de sus parágrafos. Queremos clarificar que no tenemos ninguna relación ni asociación con el medio digital Foco. Si bien comenzamos con un enfoque en Panamá, ahora operamos desde Washington, D.C. y abarcamos noticias de múltiples naciones. Hasta ahí lo voy a dejar. ¿Qué le parece eso? O sea, que se fueron a buscar a sus amos para destruir a otros países que de repente tienen alguna intención de tener una independencia total. Pero bueno, cada quien ve el objetivo de diferentes puntos. Yo lo veo clarito ahí. Se quitaron la máscara porque si hubiese dicho que su sede estaba en México, o estaba en República Dominicana, o que estaba en Perú, o que estaba en el centro de la Amazonía, se podría entender, pero ir directamente al grano, de donde nacen todas las mentiras falsas, de donde nacen todas las difusiones y donde se planean todos los golpes de Estado prácticamente en el mundo, ya con eso deja mucho que decir. Así de sencillo. Y hablando de golpe de Estado, la gente está contenta en Malí, en Benín, Burkina Faso y otras naciones del Sahel en África, que han levantado la bandera de la libertad en contra de los opresores, principalmente contra Francia, ya que esos territorios habían sido ocupados por las tropas colonizadoras hace algún par de siglos y que han vivido explotando a estos ciudadanos del continente africano, explotándole todas las riquezas, mientras que Francia tiene una de las reservas de oro más grandes del mundo sin tener una sola mina de oro, que cuenta con centrales atómicas sin tener ni uranio ni ningún otro complemento para generar este tipo de energía. Todo lo extraen de las tierras de África colonizada, y que obviamente ahora, como han visto que se han levantado los ciudadanos en contra de estos colonizadores, ahora le han llamado que hacerles un cerco económico y que se mueran de hambre. Las mismas prácticas nazistas, lo mismo que hacía Adolfo Hitler, y ya se lo mencionó Vladimir Putin a los israelitas, que hacerle un cerco a la franja de Gaza le recordaba el asedio que sufrió Leningrado en la época de la Segunda Guerra Mundial por parte de las tropas alemanas. Lo mismo, las mismas tácticas: disparar, asesinar, no importa si allá abajo donde va a caer esa bomba hay niños, mujeres, ancianos, no les importa nada. La matanza es salvaje de lo que está haciendo ahorita mismo el ejército de Israel, principalmente porque ha llevado una desproporción salvaje con el respaldo de su pariente más cercano, con el respaldo bélico de los Estados Unidos, que no conforme con que Israel cuenta con uno de los ejércitos más poderosos en el Oriente Medio, todavía le manda más armas porque supuestamente era un pueblo indefenso. Según los Estados Unidos, quiere vender la idea de que Israel es un país que no tenía ni un biombo para defenderse. Y le ha llevado más armamentos. ¿Para qué? Para matar más civiles, porque todavía no he escuchado cuántos miembros de Hamas han muerto. Si acaso 1, 2, 3 líderes. Pero ¿y qué pasó con los miles que habían entrado a las tierras de ellos y que ahora están ocupadas por Israel? Lo que pasa es que nosotros recibimos información tergiversada de la historia. Esa tierra se llama Palestina y que fue impuesto el territorio de Israel dentro de Palestina. Eso lo sabemos todo, lo que leemos historia. Y no me vengan a decir que allá antes de Cristo, que por ahí pasaban unos nómadas que iban con sus camellos y que por eso esas tierras le pertenecían. No, señores, olvídense de ese romanticismo, eso no es así. La tierra se considera de una nación cuando en la misma pernoctan, viven
se multiplican durante miles de años unos pobladores. Tan sencillo como eso. No es que porque por aquí los migrantes pasaron por Panamá, esto quiere decir que ya esto pertenece a los migrantes de esas naciones, ¿dónde vienen? No, señor. Así que no se dejen confundir con esas teorías falsas, porque esas tierras fueron, son y serán de Palestina, y que Israel ha usurpado desde el año 48. Llevan 75 años de conflicto. 75 años. Y no solucionan eso. ¿Por qué? Porque reconocieron un Estado que, como decía ayer una historiadora en un canal de televisión, es un Estado ficticio, porque lo inventaron dentro de un territorio ajeno. Sin embargo, el territorio ajeno, el dueño de la tierra, a ese no le han dado el reconocimiento de Estado. Ahí es donde está el problema. El no haber reconocido a Palestina en su tierra original, con sus territorios originales. Y si le segregaron una parte inmensa, por cierto, para dársela a Israel, no le quedaba otra. Tuvieron que aceptarla por la fuerza de las armas. Pero no conforme con esto, el Estado de Israel, como ellos se llaman, han ido expandiéndose. Durante los últimos 18 años han masacrado a la población civil, han destruido todas las viviendas. Los colonos han ido expandiendo y construyendo edificios, han ido ampliando sus tierras mucho más, y nunca protestó los Estados Unidos. Nunca la Unión Europea se manifestó, pero ahora con la reacción de este grupo militar llamado Hamas, entonces estos son los malos de la película. Si usted vive provocando, haciendo daño a su vecino, pues en algún momento el vecino tiene que reaccionar. En algún momento el vecino se cansa de la masacre, la barbarie, la usurpación, el robo, y empieza a defenderse de cualquier forma, sea con garrote, con piedra o con una bomba, pero se va a defender. Ahora dicen que el que se está defendiendo es Israel. Imagínense cómo cambian el objetivo de la información, cómo se cambia el mensaje real. Que hay de un lado y el otro excesos, sí los hay. Que hay grupos extremistas salvajes que cometen atrocidades de ambos lados, los hay. Por tal motivo hay que llamar a los famosos cascos azules de las Naciones Unidas y que intervengan en el conflicto. ¿Por qué mandaron cascos azules a Haití, que es un país mínimamente poblado en relación con el conflicto que hay ahorita mismo en la Franja de Gaza, que es territorio palestino, contra los israelitas? Allá debían haberlo mandado de forma inmediata y no mandar a un contingente armado de los Estados Unidos para tratar de amedrentar y de seguir haciéndole daño al sufrido pueblo de Palestina. La política es una cosa tan increíble que esto es como un juego de ajedrez bien enredado. Por lo tanto, lo que se impone es mandar a los cascos azules para que medien y se cese por completo las hostilidades entre los diferentes bandos antes que aquello se vaya a multiplicar. Y los países colindantes que no son amigos de Israel, pues se genere un conflicto mucho mayor, con consecuencias impredecibles, porque ya un grupo minúsculo de soldados demostraron que Israel no es invencible. Demostraron y humillaron a los israelitas. Por eso es que ellos están con ese odio visceral, porque fueron humillados, porque ellos se creían una potencia que nadie en el área podía dominarlos. Y un grupo minúsculo, porque no es ni siquiera un ejército de un país, pudo romper ese mito. Y por eso está la consecuencia de la masacre que se está haciendo en la población de Palestina. Ojalá pues que se manden a los soldados de las Naciones Unidas, los cascos azules, y rápidamente se haga lo necesario para la creación de dos estados, el Estado de Palestina, y se reconozca a Israel. Es lo único que procede. No hay más nada que hacer en este caso. Volvemos después del cambio. Con la nueva ley de intereses preferenciales, se dinamiza la construcción, se generan más empleos
y las familias logran cumplir los sueños de tener su casa propia. Panamá sigue creciendo. El gobierno nacional extiende el vale digital durante todo el mes de octubre para seguir garantizando el bienestar de la población afectada por la pandemia del COVID-19. Este beneficio se le otorgará a los panameños que cumplan con la responsabilidad y los criterios establecidos. El gobierno nacional le cumple al país. Gobierno nacional. Estamos de vuelta, quedan 10 minutos para las 10 de la mañana, 9:50. Óigame, y otro loco, en este planeta, ¿cómo está la gente loca? Imagínese, usted conoce, este debe ser pariente lejano suyo, don Roberto, Javier Milei, el candidato de extrema derecha. Este es un fascista, pero en tiempos modernos en la Argentina. Futuro presidente de la Argentina, muchos dicen. Dicen eso. Yo no creo que los argentinos sean pero tan faltos de cerebro que vayan a darle el voto a un personaje que no ha tenido ni una pizca de decencia con nadie. Un hombre que dice lo que piensa sin filtro. Lo que pasa por su cabeza, así mismo sin filtro lo tira. Exacto, es un personaje increíble. Imagínense que, bueno, por lo que está saliendo de su boca, por eso es que el hombre no pone a funcionar el cerebro, sino que mueve la lengua sin poner a funcionar el cerebro. Lo han imputado por atentar de forma severa contra el sistema democrático en la Argentina. Este señor llegó a decir que hasta la moneda de Argentina eran unas excretas, que lo que tenía que poner era dólares. Pero ¿qué va a hacer imponiendo el dólar si el pueblo no tiene dólares? ¿Se da cuenta? Este personaje es increíble. Es digno de que sea premiado como lo peor de lo peor que ha nacido en ese país. Candidato de la ultraderecha en Argentina, fue imputado el día de ayer ante la justicia por sus recientes declaraciones contra el peso, que es la moneda local, como les dije anteriormente, que comparó con excremento y que dieron origen a una corrida cambiaria y devaluación de la divisa. La presentación de cargos contra este personaje que lidera una agrupación que se llama La Libertad Avanza, según el diario Página 12, la hizo el fiscal federal Franco Picardi, quien también pidió procesar a Ramiro Marra, candidato a jefe del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y a Agustín Romo, quien busca ser diputado de la provincia bonaerense, todos ellos de la misma facción ultraderechista. Y lo peor que tiene también este personaje, que es un negacionista. Según él, no hubo masacre de las dictaduras militares que fueron financiadas por los Estados Unidos en los años 70, en la cual desaparecieron miles de personas, entre ellos muchísimos niños que fueron robados y que ayer y todos estos días han ido apareciendo después de más de 40 años incluso. Una cosa que llama a la reflexión sobre estos acontecimientos de la historia y que por supuesto algunas personas siguen ocultando o diciendo que es falso totalmente. Así está el tema. Bueno, y en cuanto a otro escenario, ya les dije que Ucrania fue declarado como que la avanzada que estaban dando fue un total fracaso, ya lo anunciaron los rusos, y ahora los rusos le dieron la oportunidad de ver si había alguna contraofensiva, porque no sé si esto está escrito en alguna parte, de que un ejército espera que el otro haga su defensa para ver si pueden avanzar. No sé dónde está escrito esto, pero eso lo hizo la República de Rusia, le dio la oportunidad a los ucranianos con toda la artillería suministrada por Europa y los Estados Unidos, pero no pudieron avanzar ni recuperar un metro de las tierras que ahora la misma población se declararon prorrusas y levantaron las banderas. Y esto hasta el Comité Olímpico, imagínense, que es un comité que debía ser neutral, ahora declaró que Rusia y Bielorrusia no pueden participar en Olimpiadas porque se anexionaron estos territorios
que pertenecían a Ucrania en el mapa actual. Pero si nos vamos a la historia, todas estas tierras eran rusas. Pero bueno, hay gente que se le olvida eso porque son enemigos de los libros de historia. Tan sencillo como eso. Y como les decía, la contraofensiva ucraniana fue un total fracaso. Han perdido más de 90.000 soldados. ¿Sabes lo que significa perder 90.000 soldados? Eso es mucho más que la fuerza pública que tenemos en Panamá. Todo el ejército que había en los tiempos de Manuel Antonio ni siquiera llegaban a esa cifra. Ahora imagínense que digan que desaparecieron 90.000. Y algunos de estos se rindieron y están sanos y salvos. Fueron atendidos en los hospitales de Rusia, fueron alimentados y luego serán liberados cuando se acabe la ofensiva. En tanto, obviamente el mundo tiene que seguir girando y tienen que continuar en muchas cosas. Ahora, Rusia da un paso clave en la construcción de su primera gigafábrica de baterías de litio. La planta en construcción se sitúa en la provincia rusa de Kaliningrado y ya se está convirtiendo en un motor del desarrollo económico y social de la región. Para aquellos que no saben de geografía o no les gusta la geografía, Kaliningrado es una provincia que está frente a las costas del mar Báltico, que tiene frontera con Polonia por un lado y Lituania por el otro, y está rodeado, está separado del resto de Rusia. Ahí ese punto se llama Kaliningrado, que está frente a las costas de Dinamarca y de Noruega, también del otro lado allá cuando finaliza el mar Báltico. Y ahí se está construyendo esta gigantesca fábrica de baterías de litio, específicamente en la ciudad de Niman, en la provincia de Kaliningrado. Esta fue una posesión que los rusos se la quitaron a los alemanes después de la Segunda Guerra Mundial, porque esta parte y gran parte del norte de Polonia también pertenecía a Rusia. Y hablando de Polonia y Alemania, ahí viene un conflicto muy pronto, no se extrañen. No se lo voy a decir del todo, pero ya tienen conflicto porque Alemania está pidiendo revisar sus fronteras originales antes de la guerra, porque Polonia tiene grandes extensiones de tierra que pertenecían a Alemania. Y Polonia está exigiéndole a Ucrania también la devolución de gran parte de las tierras que fueron quitadas luego de la Segunda Guerra Mundial y que con la Unión Soviética estas tierras fueron otorgadas a Ucrania para que se desarrollara esta república que antes era miembro de la Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. Pero como se desintegró el sistema socialista, cada uno cogió por su lado las 15 repúblicas, fomentaron su economía, pero ya Polonia era parte, ellos no eran de las repúblicas socialistas. Estaba Polonia, estaba Checoslovaquia, Yugoslavia, Rumania, Hungría, y cada uno de ellos tenían sus propios destinos. Pero con la disolución de la Unión Soviética, entonces Ucrania queda suelta. Ahora, en tiempos de guerra, entonces los polacos, producto del conflicto del cereal ucraniano, pues están reclamando sus tierras que tiene Ucrania y que le pertenecen a Polonia. Alemania reclama a Polonia las tierras que le pertenecen a Alemania. Y también los rumanos están reclamando lo suyo y los búlgaros también. Así que esto es una serie de conflictos porque todo el mundo está revisando sus fronteras. Y si nos vamos a eso y llegamos a nuestro continente, pues sencillamente Chiriquí también puede reclamar su frontera hacia Costa Rica. Imagínense, Chiriquí se extendería hasta Coto. Pero hubo un presidente panameño, que aquí alaban mucho algunos, que les regaló, bajo presión, hay que decirlo así, les regaló bajo presión a los costarricenses esas tierras, porque los Estados Unidos de Norteamérica estaban aquí defendiendo a los ticos, porque esas tierras eran para el cultivo de guineo, que ellos le llaman banano, y que obviamente se las quitaron a los panameños. A cambio de, en Boca del Toro, con la ribera del río Zixaola, hubo un cambio que no benefició a Panamá en ese sentido, pero que
aún en una parte de Costa Rica se sigue celebrando el Día del Hombre Chiricano, porque de aquel lado allá quedaron muchísimas familias de esta provincia. Así que si nos vamos a la revisión de frontera, de repente hasta los colombianos van a decir que Panamá les pertenece por ser el departamento, pero lo que a ellos se les olvida, y volvemos a los libros de historia, es que Panamá no fue nacida con Colombia, sino que se unió a Colombia voluntariamente después de 1821, cuando rompe con España. Esa es la parte que le falta a muchos en Colombia, recordar la historia, porque siempre hay de parte y parte algún desconocimiento. Por eso es que es muy importante, siempre enamórense de los libros, que ellos no muerden, acuérdense, ese es el tema. Y están en Ucrania enojadísimos con los Estados Unidos y con la Unión Europea, porque ahora todas las miradas están en Israel, específicamente en el conflicto, para tratar de contener al grupo Hamas en las tierras de Palestina. Porque dice que ahora sí van a perder la guerra con los rusos. Claro, si ellos saben perfectamente que ellos están en esto es porque les están financiando. Israel está robándole la atención. Ucrania sabe perfectamente que es un país que está sostenido por la ayuda económica militar de los estadounidenses, porque ahí se han convertido en un ensayo de armamentos modernos. Se nos acabó el tiempo. Gracias por habernos acompañado en esta mañana soleada. Dice que a las 11:26, por ahí más o menos, ¿no? El eclipse. Recuerde nuestra recomendación. No cometa errores de estar mirando el sol, porque puede quedar usted con afectaciones en la vista. No intente mirar con estos lentes que usted sale por ahí a payasear para la playa, el desfile 3 de noviembre. No. Lo único que se podría hacer es con unas platinas que utilizan las máscaras de soldadura, que son muy gruesas, creo que miden como un octavo, un 16, por ahí, quizás un poco. Estoy aquí tratando de adivinar qué medida es. Pero esas son las únicas que podrían utilizarse para tratar de observar el anillo de fuego que se va a producir producto de el momento en que la luna queda en medio del sol y la tierra. En ese momento entonces se ocultará, va a haber un poquito baja temperatura porque van a disminuir la temperatura, no va a ser un eclipse total, por lo tanto se va a mantener cierta claridad. Así que no crean aquellas estupideces, esos cuentos, ¿cómo es que le llaman? Urbanos, para no decir cuentos de la cripta, en la cual decían que si una mujer embarazada veía que iba a quedar con mancha. No, eso es puro cuento, eso no tiene nada que ver. Cuídense. Y ojalá que estén con nosotros el próximo sábado aquí en Top 95.7, cada día con más poder.